Atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche, con la luna de único testigo, que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo. Cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca, mi voz se cuela. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. Provocaste un seísmo que lo puedo sentir, hasta el niño inocente que aún habita en mí. El espejo no miente, me veo diferente, y aunque suene injusto y cruel, no sospecha nada. Y así comenzamos musicalmente nuestro programa para esta jornada de este día sábado, 7 de junio del 2025. Dos voces españolas por excelencia realmente. Por un lado, destacamos la presencia de la gran artista y cantante India Martínez, una trayectoria a nivel internacional realmente muy, pero muy buena. India Martínez, su verdadero nombre, Jennifer Jessica Martínez Fernández, nacida justamente en Córdoba, lo que es la parte esa tan especial de Andalucía. Y por el otro lado, el asturiano Meléndez, Ramón Meléndez Espina, nacido en Oviedo. Así que, bueno, dos artistas, cantautores, músicos, compositores españoles, con una muy buena versión de Si ella supiera. Ese es el título para el arranque musical de nuestro programa. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, y a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide con su programa Consentidos. Abrazo grande para Manolo, para Manuel Corral Vide, para Carlos Alio, Carlitos, y para Ximena y para todo el equipo que lleva adelante esta propuesta también tan especial de Consentidos. Bueno, nosotros vamos hasta las 13, como siempre, hasta la 1 de la tarde, en este gran magazine radial, comunicacional, que es El Sol de Nuestra España, con todo un equipo completo hoy en el Día del Periodista. Así que bueno, les cuento que hoy es el Día del Periodista en la República Argentina, que se conmemora cada 7 de junio, un día como hoy, fecha que recordamos la publicación del primer medio de prensa del país, en la Gaceta de Buenos Aires, el periódico creado por Mariano Moreno, quien fue el secretario de la primera junta, una jornada donde busca concientizar acerca de la importancia del trabajo de todos los periodistas, quienes se encargan de difundir la información a la sociedad en forma totalmente fidedigna. También para que lo tengan en cuenta. Así que un saludo para todos los periodistas en general y para los nuestros también del programa, para Mili Dipsa, para Belén Dipsa, para Ernesto Arriaga, también para Tony Cabot, para Roberto La Rosa, para Manuel Castro, gente que están con nosotros, amigos nuestros que nos acompañan en esta gran movida hispano-argentina que es El Sol de Nuestra España. Así que enhorabuena también. Al margen algunos somos locutores, el caso de Manuel Castro y el quien les habla.
suscribe. Bueno, hoy, equipo completo, puede estar en el aire en estudios centrales de la emisora, allí en la calle Perón al 1600, está Beto. Hola Beto, buen día, buen sábado y bienvenido. Gracias por operarnos como siempre. Belén Dipsa está en la producción también de nuestro programa y en las redes sociales, como siempre, Mónica Cervantes de la producción ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional, Mili Dipsa en producción y en ese soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de TV Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo. En la conducción, dirección y conducción, quien les habla, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Propio Bernardes. Sí, hoy el Santoral conmemora a San Roberto. Ayer fue San Roberto, mi segundo nombre. Hoy es San Roberto, que fue un sacerdote y abad que vivió en el siglo XII, reconocido por su devoción y justicia. Roberto significa fama brillante. Bueno, ¿qué será Roberto La Rosa? Hoy lo vamos a tener que saludar. Va a estar más agrandado hoy Robertito La Rosa. Así que también un saludo para Roberto de Lanús, que sé que nos está escuchando, que le gusta mucho la cultura, justamente, y la cultura española. Así que por eso, bueno, y para todos en general. Bueno, también hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Esto es con el objetivo de dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas, generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, a la economía, a la salud y al desarrollo sostenible. Así que bueno, hoy, ¿qué tenemos en el programa en este sábado 7 de junio? Bueno, como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. En minutos nada más. Tony Cabot, como siempre, con todas nuestras propuestas del deporte español. Vamos a tener algunas novedades interesantes. Belén Dipsa ya está recabando las últimas informaciones ya sobre la realeza española, informaciones de último momento de nuestras reyes de España. Mili Dipsa, como siempre, con eventos también y espectáculos de nuestra colectividad hispano-argentina. Roberto La Rosa, claro, nuestro hombre del deporte argentino. También en minutos nada más en lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar dialogando con Silvana Donofrio, directora de La Flauta Mágica, una obra de Mozart, en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito sobre este espectáculo porque quiero saber un poco más, así que le voy a preguntar justamente a Silvana Donofrio que nos cuente algo más al respecto. Segunda hora del programa, lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, nos prometió que va a estar con nosotros Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, donde, bueno, va a haber una invitación porque se viene un nuevo aniversario de la institución y de un evento que, bueno, me adelantó la producción que dice que va a ser algo sorprendente, la vidriera del charango. ¡Apa! Bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, vamos a estar también en la segunda hora del programa en charla con Marisol Morales. Ella es bailaora de Carmen, versión flamenco, saben, Teatro Avenida, contándonos sobre esta propuesta bien andaluza en el icónico Teatro Español. Así que, bueno, amigos, tenemos propuestas para todos, para disfrutarlo. Así que, rapidito, le voy a ceder también la palabra a Mili Dipsa, para que, obviamente, nos cuente a través de qué central de oyentes pueden estar en contacto en nuestro programa, y también las redes sociales para no estar afuera de lo que es redes sociales también para destacarlo también. Mili, muy buen día, buen sábado, bienvenida al programa, muchacha. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Feliz Día del Periodista a todos los periodistas que nos están escuchando. Sabemos que en la colectividad hay muchos colegas también, así que feliz día. Carlos y a Lorenzi, que nos está escuchando también, feliz Día del Periodista. Claro, Carlitos y Lorenzi, que también está en el diario La Prensa, está en Radio Grote, la radio de Tito Garabal, así que feliz día, Carlitos y a Lorenzi también para vos. Así es, que nos mandó un mensajito acá hace un ratito, así que, bueno, amigos, como siempre los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España, muy simple. Si no, pueden buscar @SomosEsne. Somos ESNE, somos el Sol de Nuestra España, señoras y señores. Así que más cortito, porque a veces nos decían, no encuentro. Más cortito, Somos
ESNE. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Así, obviamente, después dice, ¿no? El Sol de Nuestra España, van a ver el logo con el icono, van a ver todo lo que es del programa. Así que para que se puedan ubicar más simple en las redes sociales. Repito, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España. En YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, de las entrevistas, de las secciones. Ahora pueden disfrutar de ESNE+, que es una propuesta nueva, que empezamos el sábado pasado. Así que de a poco la van a ir conociendo un poquito más. Son entrevistas que duran un poco más, ¿no? Como nos quedamos a veces un poco cortos con el aire de la radio, dijimos, bueno, extendemos un poco más para lo audiovisual, así la gente puede disfrutar más del Sol de Nuestra España, ¿eh? Así que los invito a que se sumen a la multiplataforma digital y a aquellos que se quieran contactar con nosotros durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, por allí podemos estar en contacto con todos ustedes. Así que en las redes sociales también recuerden que está el calendario de eventos, que lo vamos subiendo, ¿sí? Estamos calculando que son 2 por mes que estamos haciendo, así que aquellas instituciones... 2 calendarios. Claro, 2 calendarios por mes. Primera parte y segunda parte. Exactamente. Aquellos que quieran sumarse, es gratuito, es un servicio que brindamos desde el Sol de Nuestra España. Aquellos que quieran sumarse nos pueden enviar los flyers, ¿sí? Por lo que es el canal de Instagram, Facebook, de Twitter, sino también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Así que los esperamos por allá también. Perfecto, Mili, muchas gracias. Después vamos a ir con los saluditos por el Día del Periodista. Y bueno, y antes de arrancar ya formalmente el programa, quiero saludar a la familia Baliari, a Mari Baliari, a Guillermo, a Guillermito Baliari. Esta semana nos ha dejado don Juan Baliari, el papá de Juan Alberto y de Guillermo. Muchos de ustedes lo conocían a Juan, un gran hombre realmente, una persona magnífica que acompañaba siempre a Juan Alberto en todos los lugares, en todos los eventos, en todas las propuestas, en la radio. Bueno, esta semana ha partido justamente don Juan Baliari. Así que ya estará allá en el cielo con su querido Juan Alberto. Vaya a saber qué estarán preparando también, ¿no es cierto? Como siempre lo decimos de Juan Alberto, algún tablao flamenco, alguna radio allá en el cielo, pero bueno, el recuerdo para don Juan Baliari, un beso enorme para mi querida Mari Baliari, la esposa de don Juan, y para vos, Guille, nuestro amor y nuestro corazón está con vos también en este momento tan difícil. Y como yo siempre se lo dije a él y siempre lo comento, a cierta edad de nuestras vidas, nosotros somos los padres de nuestros padres. Así que, por lo tanto, hay que fortalecer a la mami, en este caso a Mari. Un beso grandote, querido Guillermo Baliari. Un beso para Mari también. Y, bueno, nos estaremos viendo en estos días, claro que sí. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Llega ahora sí este momento que, separador mediante, viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país en este momento que viene de la mano justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que el asturiano lleva adelante un trabajo muy importante desde todo punto de vista, como por ejemplo el Asturiano Team 60, todos los martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Algo muy, pero
pero muy interesante que realmente vale la pena. Para consultar por esta actividad de Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam con M, T-I-M, asturianoteam60 números @gmail.com. También hay un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. 11 38 15 34 96. Bien, les voy a comentar que hay muy buenas propuestas también para que compartan en la sala Alejandro Casona, allí en la sede social de la calle Solís. Como por ejemplo, el próximo lunes, pasado mañana, a partir de la hora 20, Canto a la Mercedes. Una excelente versión para disfrutarlo y compartirlo. Luego, el sábado 14, el próximo sábado a la hora 19 y a la hora 21:30, vuelve el Canted Live. Excelente propuesta realmente, para que lo tengan en cuenta. Posteriormente, el sábado 28 a las 15 horas, el famoso baile del Titanic, que es increíble la cantidad de gente que se acerca. Así que, y también el sábado 28 y domingo 29 tenemos nuevamente versión de Candlelight. Todo esto en el Asturiano, en la sede social, en la sala Alejandro Casona. Próximo lunes, para que lo tengan en cuenta. Próximo sábado 14, próximo sábado 28, próximo sábado 28 y domingo 29. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, por otro lado les informamos que quedó suspendida la función de Il Trovatore, que se iba a realizar el próximo viernes 13. Ya estaremos ampliando información en su momento en tiempo y forma, para que lo tengan en cuenta. Otro tema, les cuento que en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081, se tiene una excelente propuesta para el próximo sábado 14 a la hora 14. ¿Saben qué? Una nueva edición del té canasta, donde todas las damas, las mujeres, las damas, disfrutan, ¿por qué no algún caballero? ¿Por qué no se puede sumar también? Pero más las damas, disfrutan de una tarde muy especial, un té canasta, quien no quiere té puede tomar un café, lo puede disfrutar, y un momento de camaradería. Eso es excelente. Recuerden, próximo sábado 14, hora 14, té canasta en el campo Covadonga. Y atención, porque el domingo 29 vamos a volver a disfrutar de un domingo familiar. Excelente. A propósito del domingo familiar, les voy a recordar que el ingreso es sin cargo para el grupo familiar y para los amigos del socio. Así que tienen un hermoso momento para compartir un domingo en familia y con amigos en esas bellísimas instalaciones que cada día están más lindas realmente del campo Covadonga en el centro asturiano de Vicente López. Recuerden, domingo 29, el domingo familiar. Les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano para todo esto que les he comentado, pero además, si quieren asociarse a la institución, no hace falta que sean españoles o descendientes de españoles, pueden ser argentinos, de otras nacionalidades, también se suman a la gran familia, a la gran comunidad del asturiano. Atención, les voy a dar 2 teléfonos. Para consultas y reservas lo pueden hacer, y también, por supuesto, para información, para asociarse. Sede social, lunes a viernes, 10 a 18 horas. A este teléfono, 4381-0654. Reitero, 4381-0654, lunes a viernes, 10 a 18. También hay un WhatsApp, central de WhatsApp, también, que está a las 24 horas. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si marcan un teléfono fijo en vez de WhatsApp, llaman en vez del 11 el 15, un teléfono de base. 15 51 58 58 58. También hay un mail para que lo tengan en cuenta, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro mail, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bueno, también hay otras propuestas muy importantes allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, como por ejemplo, si hablamos de la flauta mágica del gran Mozart, y donde
en esta sala tan prestigiosa con esa acústica que tiene realmente espectacular. Bueno, la tengo en línea en este sábado por la mañana, a quien es la directora de la Flauta Mágica, allí que se va a llevar a cabo en la sala Alejandro Casona, que es Silvana Donofrio. Silvana, muy buen día, buen sábado. Óscar la saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Óscar. Un gusto. Bueno, el gusto es mío realmente. Bueno, hablo de la Flauta Mágica, hablo de una propuesta muy especial, pero ¿en qué consiste la Flauta Mágica para que disfruten en ese escenario bellísimo de Alejandro Casona? Por favor, Silvana. Bueno, La Flauta Mágica es la última ópera que compuso Mozart y es un Singspiel, que es un formato que combina el teatro hablado de prosa con fragmentos cantados, arias, dúos, tríos. En esta ópera, bueno, hay cantantes solistas y hay también un coro que participa muy activamente de la narrativa de la obra. Tenemos también una orquesta de 22 músicos, una bellísima puesta en escena, así que bueno, se van a encontrar con un espectáculo de ópera equivalente a los que ocurren en los teatros más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho la sala Alejandro Casona es una de las salas importantes de la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí. Aparte, Silvana, usted me está comentando que hay música en vivo, orquesta en vivo, y hoy en día disfrutar de músicos en vivo y en una sala como es el Alejandro Casona, por el tipo de acústica que tiene, es muy particular, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que la acústica es fantástica y es un espectáculo que cuenta con alrededor de 50 músicos en vivo, entre los que están en la orquesta y los que están sobre el escenario. Sí. Así que bueno, los esperamos para disfrutar de esta obra maravillosa que es Flauta Mágica. Hoy sábado, señoras y señores, a la hora 20 se estrena la Flauta Mágica, pero también tengo otra también vista de otro día para hacerlo, es así, ¿no es cierto? Sí, estamos hoy sábado a las 20 horas y el próximo domingo 15 a las 17 horas, así que esas son nuestras dos últimas funciones. Bien, correcto, excelente. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, señoras y señores, hoy estreno de la Flauta Mágica en la sala Alejandro Casona a la hora 20, hoy, y el próximo domingo 15 a la hora 17. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Cuénteme un poquito, Silvana. Las entradas las adquieren por alternativa teatral y si no en boletería del teatro. Bien. Unos minutos antes de que comience la función. De cualquiera de las dos formas, en cualquiera de los modos tienen todos los medios de pago. Hay descuentos para jubilados, descuentos para estudiantes, hay entradas para menores de 30 años. Bien. Así que bueno, sí, hay muchas opciones para poder venir y los precios son realmente muy accesibles porque bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos como compañía de ópera es que la ópera sea accesible para todo el público. Un abanico de posibilidades para el bolsillo de todos, eso es muy importante. Realmente. Exactamente. Bueno, mi estimada Silvana Donofrio, directora de la Flauta Mágica de Mozart, que hoy y el próximo domingo estará allí en la sala Alejandro Casona, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España y nos estaremos viendo próximamente, Gracias, los esperamos. Con todo gusto, gracias por estar con nosotros, que siga muy bien. Bien, así charlábamos con Silvana Donofrio, una excelente propuesta, Flauta Mágica, hoy, 20 horas, próximo domingo también, a las 17, así que bueno, y a propósito, hablando de todo un poco, música que queremos compartir de Asturias, en esta oportunidad les voy a proponer escuchar al grupo asturiano Felpeyu. Es un grupo de música folk de Asturias, una de las grandes referencias de la música asturiana. Se han iniciado allá en el año 1991 y siguen trabajando incesantemente. Y en esta versión tan particular, Aldaricas ya cacharros es el título, el grupo Felpeyu de Asturias para todos ustedes. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Exactamente las 11 de la mañana, 27 minutos, la hora en la República Argentina y en el Día del Periodista, aunque él es también periodista de tránsito, le digo buen día, bienvenido al programa Ernesto Arriaga, te escuchamos. Muy buen día, estimado colega, feliz día por todo esto que hace usted a la sociedad. Muchas gracias. Es recíproco, querido Arriaga, es recíproco. Así que bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno. Perfecto. A ver, Ernesto Arriaga, lo teníamos en el aire. A ver, Ernesto, ¿nos estás escuchando? 205. Sí. Y muy fuerte esto, el kilómetro 72. Sí. En Cañuelas, el choque, lamentablemente, la ruta en este momento está retirando los autos. Otro choque se produjo en la ruta 9 con heridos. Sí. Y el tren del milagro, le digo, el tren del milagro. El tren que le pega, la combi Mercedes que le pega al tren, sí. Y no hubo ni un solo herido. Estamos hablando del tren solar, ¿no es cierto? El de la provincia de Jujuy, ¿puede ser? Sí, señor. El que pasa por... Sí. Único la historia, que un auto le pegue un tren y no haya heridos, sí. Es único. Milagro de Dios. Sí. Hay algo que hacer ahí, porque evidentemente una combi no le puede pegar un tren. Claro. Exactamente. Perfecto, Arriaga. Después seguimos, si te parece bien. Perfecto, Arriaga, nos reencontramos en la segunda. Un comunicado de Vivian Perrone que vamos a tratar de tenerlo al aire hoy con vos y con Mili. Vivian Perrone, la madre del dolor, sí. Dice lamentablemente lo que venimos diciendo vos y yo hace rato. Sí, señor, es cierto. El estado de las rutas. Perfecto, Arriaga, te mando un abrazo. Hasta luego, entonces. Hasta la segunda hora. Hasta luego. Por favor, que la producción me llame. Por favor, ahora. Muy bien, gracias. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España. 11 de la mañana, 29 minutos. La hora en la Argentina. 16:29 en nuestra madre patria. 9 horas menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo en Buenos Aires. Datos de las 11 de la mañana. La temperatura actual es de 14 grados 2 décimas, humedad 66%, la presión 1018,2 hectopascales, vientos del oeste a 2 kilómetros a la hora, el cielo está mayormente nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Hoy una máxima de 17 grados. Vamos rapidito con las cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer y luego vamos a ir con algunos mensajes que nos están llegando por el Día del Periodista. Así que en unos minutos comenzamos con el dólar oficial ayer para la compra en baja, 1.163 pesos con 13 centavos. Para la venta, 1.205 pesos con 86 centavos. El dólar blue ayer para la compra también en baja, 1.145 pesos. Para la venta, 1.165 pesos. El dólar MEP sin cambios se cotizó en el cierre en 1.192 pesos. Dólar turista también en baja en el día de ayer, 1.560 pesos cerró la moneda. El euro oficial ayer en baja también cerró 1.304 pesos con 2 centavos y para la venta 1.385 pesos con 41. Y por último, el euro blue también cerró en baja, para la compra 1.306 pesos con 56 centavos y para la venta 1.329 pesos con 38 centavos. Rapidito y antes de ir a la pausa comercial, recordamos central de oyentes vía celular del programa y redes sociales. Mili Dipsa, por favor, vamos. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en toda la multiplataforma digital, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España en YouTube también pueden volver a disfrutar de las entrevistas, secciones, de los programas completos, así que nos pueden encontrar por allá. Y la central de oyentes para que se puedan comunicar con nosotros es la siguiente: 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Perfecto, mire, muchas gracias. Ahora sí, en el Día Nacional del Periodista, hacemos una pausa en nuestro programa y luego vamos con los mensajes, los saludos que están llegando también. Pausa comercial y en instantes llega todo el deporte español con Tony Cabot. Vamos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM 830 y para todo el país. 11:34 minutos la hora en la Argentina, 16:34 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Momento del deporte español con nuestro embajador del deporte español, que es Tony Cabot. Tony, querido, por más que sos periodista deportivo, también sos periodista en tu esencia profesional. Buen día y feliz día al periodista acá en la Argentina. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para todos y felicidades para ti, también por la cuenta que te trae. Y nada, un sábado que viene cargadito y movido, Óscar. Sábado bonito para el deporte español. Pero claro que sí. Escuchame, hablando del deporte español, contame qué está sucediendo con La Roja, con la selección española, querido Tony Cabot. Sí, porque bueno, yo realmente te decía sábado movido para el deporte español, pero realmente es fin de semana muy movido para el deporte español, por Carlos Alcaraz, que va a jugar la final del Roland Garros, de lo que ahora vamos a hablar, sí. Y por la selección española, que también en el día de mañana, en el día de domingo a las 16 horas, va a disputar la final de la Liga de Naciones contra la selección portuguesa. Y es que la selección española en el día miércoles, en esa semifinal de la Liga de Naciones contra la todopoderosa Francia de Kylian Mbappé, sí. Bueno, pues jugó uno de esos partidos de los que son considerados partidos de época. La selección española le ganó 5-4 en esta semifinal, insisto, de la Liga de Naciones, con un partido absolutamente preponderante por parte de algunas de las estrellas emergentes de esta selección española, porque si algo tiene esta selección es que tiene jugadores jóvenes y jugadores que están llamados a ser patrimonio del fútbol en los próximos 10 años. Jugadores tales como Pedri, el centrocampista canario del que tanto hemos hablado aquí en El Sol de Nuestra España, sí. Y que partido tras partido se va haciendo ya en un jugador magnífico. Marcó el 4-0 en una jugada impresionante contra los franceses con un control de espuela. Bueno, una de esas jugadas que quedan en la retina de todos los aficionados al fútbol. Y luego la consagración, Óscar, y hay que hablarlo ya de forma
muy contundente de Lamine Yamal. Es la consagración como el mejor jugador del mundo del fútbol, que es a día de hoy el jugador español de origen marroquí, el extremo derecho del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, 17 años, y bueno, y es la gran estrella de esta selección española. Marcó 2 goles, dio una asistencia. Hay que recordar que España se puso 5-1 en el minuto 79 y bueno, luego se relajó, hubo muchos cambios, salió Pedri, salieron varios jugadores importantes de la selección ya descansando para el partido contra Portugal, y bueno, y Francia en un último arreón pues marcó 3 goles, pero bueno, lo de Lamine Yamal es impresionante y por fin España puede decir que tiene el mejor jugador del mundo. A mí estos días me están preguntando que si es el mejor o no es el mejor, que qué pasa con Messi, que qué pasa con Cristiano, con Mbappé, pero la realidad es que ya es prácticamente unánime la voz que pide a Lamine Yamal como el Balón de Oro y la voz que lo levanta en los altares del mejor jugador del mundo. Ya prácticamente no hay ninguna duda, es español, es del Barça, tiene 17 años y mañana va a jugar otra final con la selección española. Recordamos que Lamine Yamal ya le marcó el gol a Francia en los cuartos de final de la Eurocopa, ya fue estrella total en la Eurocopa de hace apenas un año y vuelve a disputar otra final. Así que día grande mañana para el fútbol español, otra final, Liga de las Naciones, 16 horas contra Portugal en esta final ibérica, que están diciendo ahora en los medios españoles. Claro que sí. Tú me estabas comentando, Tony, querido, de Lamine Yamal, y Pep Guardiola obviamente dijo, evito comparar a Yamal con Lionel Messi, ¿no es cierto? Dijo, no habrá nadie en el mundo como el argentino, pero eso lo dijo Pep Guardiola, ¿no es cierto? Claro, porque es que lo que te digo, Óscar, es que las comparaciones son prácticamente inevitables, si bien, pues, como bien dice Pep Guardiola, lo de Messi es inalcanzable. O sea, Messi tiene 8 balones de oro, 4 Champions, un Mundial, ha sido el mejor del mundo durante 20 años y ya... Lo mejor que se puede decir de Lamine Yamal es que con 17 años ya muchas voces autorizadas del mundo del fútbol, no es que lo estén comparando, pero sí están empezando a decir que es uno de esos jugadores que nace una vez cada 30 años, que lo fue en su época Maradona, luego lo fue Messi y parece que ahora va a ser Lamine Yamal el que tome el relevo como el mejor jugador del mundo, pero bueno, insisto, es muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablemos de Carlitos Alcaraz. Estará frente a Jannik Sinner, es así, ¿no es cierto, en Roland Garros? Sí, así es. Carlitos Alcaraz ya tiene su pase para la final de Roland Garros y bueno, y será contra Jannik Sinner. El español que derrotó a Lorenzo Musetti por 4-6, 7-6, 6-0 y 2-0 en las semifinales, y el italiano se retiró en el cuarto juego por molestias. Así que llega la segunda final consecutiva del torneo parisino para Carlitos Alcaraz. Se convierte en el segundo español tras Rafa Nadal, obviamente, en llegar a más finales de Grand Slam. Ya son 5 las finales de Grand Slam a las que ha llegado Carlos Alcaraz, con lo joven que es, y ya tiene al alcance de su mano este récord, que sería el segundo español con más finales del Grand Slam. Y bueno, eso, un partido que se antoja, un partido también generacional, porque Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son los dos grandes jugadores de su época, y bueno, el número 1 del mundo, que se ha convertido en la rivalidad predilecta de Carlos Alcaraz, y bueno, y la suerte está echada. Hay que decir que el partido, Jannik Sinner, que está imbatible y está en su mejor momento, y dejó en el camino a Alexander Bublik en cuartos de final, y en semis tachó al histórico Novak Djokovic. O sea, en un partido también tremendo, sigue sin perder sets en todo el torneo y bueno, se ha metido por primera vez en esta final de la competencia. Así que partido muy grande entre Alcaraz y Sinner, que será mañana domingo. Déjame ver si tengo aquí el horario del partido, que se jugará a partir de las 10, si no me equivoco, en el Philippe Chatrier, de las 10 de la mañana horario
argentino, entiendo. Sí, señor. Sí, señor. A ver, estamos cotejando. Las... Estamos en vivo con Tony Cabo y con toda la información de último momento. A ver. Tony, ya te estamos... El partido sí, acá está, se supone que es a las 3 de la tarde horario argentino, pero sí. Sabes que a veces a mí con los horarios me confundo. Sí, señor. Tranquilo. Sí, está. Tenemos 5 horas de diferencia, así que no hay problema. Pero bueno, va a ser un partido realmente entre Sinner y Carlos Alcaraz, que es, y bueno, está imparable Carlitos Alcaraz, eso sin lugar a dudas. También Sinner, ¿no es cierto? O sea, bueno, veníamos también... Sí. Perdón, sí. Sí, Tony, te escucho, decía. Sí, no, decía que veníamos comentando en el Sol de Nuestra España estas semanas a ver cuál iba a ser el desempeño de Carlos Alcaraz en Roland Garros después de ganar el año pasado y después de tener una temporada algo complicada en la que ni él mismo sabía cómo iba a responder en la gran competición de tierra batida. Pues bien, el español ha hecho un torneo impresionante, jugará este domingo su 5ª final de Grand Slam y bueno, y el dato de las 4 anteriores nos despierta automáticamente una sonrisa porque ganó en todas, la del US Open 2022, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 también, así que el título del rey de la tierra batida que le toca defender, el de Rafa Nadal obviamente, bueno, pues será, ojalá otra vez caiga en manos de un español. Ya fueron 14, creo, si no me equivoco, los Roland Garros de Rafa Nadal. Sí. Sería el segundo de Carlos Alcaraz y bueno, y volvemos a tener una ilusión tremenda porque es increíble que sería su 5º Grand Slam, o sea, es su 5ª final de Grand Slam, ha ganado las otras 4. Claro que sí. Realmente juventud, talento y bueno, y va para adelante, que es lo más importante. Así que, bueno, Tony, ¿te parece que nos reencontremos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Genial, Óscar. Ojalá sea para comentar la victoria de Carlos Alcaraz en el Roland Garros y la victoria de la selección española de Luis de la Fuente en la final de la Liga de Naciones de mañana. Así que, insisto, para todos los seguidores del deporte español, mañana domingo es un día de alto vuelo, tanto en el tenis como en el fútbol, de primer nivel con este deporte español que siempre seguimos desde aquí. Claro que sí. Ah, y a propósito, a los oyentes que nos han llamado consultando por el Deportivo Español, después vamos a estar hablando en otro sábado del Deportivo Español, no nos hemos olvidado, en la primera C, tanto del Deportivo Español como del Centro Español, así que para que lo tengan en cuenta. Tony, te mando un abrazo y después en un rato te llamo. Dale, abrazo grande, Tony Cabo, y feliz día, que lo termines lindo, Feliz día para todos, chicos, para los periodistas, para los no periodistas y para todo el mundo que escucha el Sol de Nuestra España. Un abrazo, Oscar. Abrazo grande, querido amigo, abrazo grande. Tony Cabo, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España. Ya voy a leer los llamados que me están llegando, terrible. Pero bueno, ya voy con mensajes. Pero ahora vamos con la música de Bilbao, qué bueno. Los Chimberos, la versión, un género musical tan especial de Vizcaya, en este caso, los Chimberos, ahora con esta versión de esta estampa bilbaína, las 7 calles. Y compartímoslo, por favor, ya llega el tiempo de la realeza, Vamos. Aquí venimos los barris, que los botellas se han ido. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Ahora sí llega el momento real en el Sol de Nuestra España, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, muchas noticias de la realeza española. Muchas noticias de la realeza española, así que estén preparados. El mate, café, té, lo que quieran, porque hoy tenemos un montón de noticias. Muy bien, lo que tengamos a mano. Por supuesto. Bien. Bueno, empecemos. ¿Empezamos con el top número 3, Mili Dipsa? Por favor. Por supuesto, comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar de la princesa de Asturias que llegó a Nueva York. Ay, ya llegó. Sí, la princesa Leonor llegó el miércoles 4 de junio a la ciudad estadounidense con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que es por su periodo de formación en las Fuerzas Armadas Españolas, obviamente para ser la futura heredera al trono de España. Claro. Recuerden que partió del 11 de enero en el puerto de Cádiz, en España, sí. Navegó por los océanos y conoció también ciudades latinoamericanas y esta travesía ha llegado a su fin en New York. Y es la gran pregunta, pero además vos le venís haciendo todo el camino, desde que salió. No llegó
todavía su fin, porque siendo que en Estados Unidos, bueno, hay más de 226.000 españoles residentes, se había rumoreado también que esta semana la iban a esperar la infanta Sofía o la reina Sofía en su llegada, porque muchos de los también guardias marinas tuvieron a sus familiares esperándolos en esta final, entre comillas, porque les explico. Sí. Ahora, el martes regresaría la princesa Leonor a España, ¿sí? Pero ella va a regresar en avión. Ah, mira. Mientras que el resto de sus compañeros tienen que volver con el buque. Ah, ok, claro. Sí, así que bueno, lo que ocurre, que algunos dicen, como que se va a quedar sin información ahí, que va a hacer. Porque no vuelve con ellos en el buque. Claro, no, la princesa Asturias llega a España y continúa su formación en otra fragata. Ah, ¿tiene que seguir en otra fragata? En otra fragata, sí. Va a seguir, parece ser, en la de Blas de Lezo, que dicen que tiene es muy moderna ese buque. Y la verdad que seguirá allí hasta mediados de julio, que cuando regrese el buque Juan Sebastián Elcano, continuará allí hasta el final, que sería mitad de julio más o menos. Sí. Así que continúa su formación, es como que... ¿Cuánto tiempo arriba del agua, no? Sobre el agua sí, pero claro, es la formación que tiene que tener sí o sí. Así que bueno, ya en el verano de España continuaría después con lo que es la Academia General del Aire y Espacio de San Javier en Murcia, donde una de las cosas que va a aprender es pilotear aviones de combate. O sea, ahora es agua, después aire. Ya para lo que es el verano en España, ¿sí? Bueno, pero está formándose. Ahora se está formando, obviamente no va a dejar esta formación de lo que es el agua, obviamente vuelve a España, pero sigue en otra fragata, que es lo que indican. Claro. Más moderna, dicen que tiene muchísimas modernidades. Mira. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y sí, vamos a seguirle de acá al camino. Como vuelvo a repetir, acá Belén Dipsa, desde que inició este trayecto, este recorrido, la verdad, la princesa Leonor, Belén acá lo está mencionando. La verdad es increíble todo lo que ha pasado. Sí, ahora está en New York, ¿sí? Y también estuvo disfrutando también de galas en el Teatro Real de Nueva York. Hubo una representación musical española también allí. Mira. Así que bueno, se sacó también, estuvo ahí tomándose fotos con sus compañeras, que la subieron de Casa Real. Así que esas son oficiales, ¿sí? Iba a decir eso. Hay fotos oficiales, las pueden ver en las redes sociales. Podemos hablar de una cosa. No sé con qué lavan los trajes esos, los uniformes blancos. Sí. Aquellas personas que tenemos, bueno, el tic de la ropa blanca es una maravilla, ¿no? Verlo, ¿no? Más que nada verlo. Es una cosa de no creer, o sea... Es luz, parece que sale luz de los trajes, de lo limpio que están. Es una maravilla. ¿Qué usarán? Vamos a ver. Habría que preguntar, pero bueno. Que pasen el dato, por favor. Porque hasta las zapatillas. O sea, es una cosa de no creer. Una maravilla. Mili Dipsa está fascinada. Fascinada con eso. Sí. La verdad, no, es que además ven la foto. No estoy mintiendo. Ustedes van a entrar en las redes sociales de la Casa Real y van a ver la foto. Están todos con el uniforme, las zapatillitas, todas blancas, todos blancos los uniformes. Una maravilla, la verdad. Sí, totalmente. Totalmente, Mili Dipsa. Así que bueno. Dato de color. Recuerden, la semana entrante ya, regresa la princesa Leonor y vamos a ver si en el medio, puede hacer alguna actividad. Y seguramente. Que corresponda por el lado de princesa, ¿no? Porque la estuvimos viendo últimamente con el tema de la formación militar. Una agenda real vendría a ser, Sí, ¿no? con la agenda real. Así que Mili Dipsa del top número 3, vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI. Y una semana con una agenda completa, ¿eh? Ah, ¿sí? Porque reuniones, entrega de beca a estudiantes y emprendedores, inauguró un evento de startups, que son empresas en crecimiento, que el rey Felipe VI allí dio un discurso, donde destacó una frase que dijo: esta va para los libros de emprendimiento. Emprender implica crear, probar, fallar y aprender. Ah, pero literal, sí. Es de un libro de emprendimiento, sí. La verdad que muy buena frase. Obviamente destacó también lo que es la innovación, que implica por naturaleza estar a la vanguardia del cambio. Así que también se lo está viendo cambiar un poquito la Casa Real en el tema de digitales, ¿eh? Sí, digitales. La comunicación, obviamente está cambiando. Hace poquito lo vimos a Felipe VI explicando en el Museo del Prado el cuadro de las Meninas de Velázquez. Sí, la verdad que sí. Bueno, contá un poquito, si querés, acerca del tema, porque estuvo haciendo... digamos, de guía. Obviamente el Museo del Prado estaba celebrando los 1000 directos y obviamente tuvieron un invitado re especial, el rey Felipe VI, explicando el cuadro de las Meninas, que ya lo había hecho en 1990. No me digas. Está en YouTube el archivo. Sí, cuando era príncipe de Asturias, tenía 22 años, y ahora lo volvió hizo a hacer. la introducción. Obviamente se nota que
ha crecido muchísimo Claro, en temas y más bien. de lo que es comunicación, también en el sentido también de cómo hablaba, del tema del gesto corporal, porque, o sea, cuando era príncipe se lo veía con los brazos cruzados también, ahora Claro. no, ahora explica, también señalaba ¿cómo se llama? La pantalla, porque no Mira. estaba en el Museo del Prado, Ah, no estaba en el estaba allí. Palacio. Ah, mira vos. Entonces lo que sí tenía atrás era la imagen del cuadro y allí iba explicando. Mira. Si entran a las redes sociales del Museo Sí. del Prado lo van a ver seguramente, así que se lo vi allí explicando y muy bien, ¿eh? Claro, podemos decir que hizo una colaboración. Hizo el una rey colaboración, Felipe. Ahí sí, está. que la Casa Real está cambiando un poco la comunicación, ¿eh? Totalmente, bien, bien, bien. Así que también en la semana tuvo un encuentro con el rey Abdalá II de Jordania en el Palacio de la Zarzuela, como también un encuentro de trabajo previo con los líderes de los gobiernos autonómicos y ciudades autónomas. Además de pasar revista naval en aguas de Gran Canaria y luego asistiendo a la exhibición dinámica en la playa de la Alcarabaneras, en esta revista naval se podían encontrar también los buques de la Fuerza Armada y uno de estos es el que la princesa Leonor va a complementar esta formación en Bien. España, ¿eh? Ah, del que hablábamos. Sí, Bien. sí, sí. Así que algunos dicen, puede que haya ido también a ver dónde ingresaría la princesa Leonor. Y puede ser totalmente, porque siguen muy, muy de cerca lo que es la formación. Hemos hablado también de que han hecho un plan de estudio, vendría a ser, Sí, ¿no? un plan de estudio, especial sí. para ella. Sí, Está muy y bien. Lo diseñó Felipe VI, obviamente, Sí. es su padre, pero también es el rey de España y quiere que La tenga heredera. la formación correcta, ¿eh? Bien. Así que también vamos a destacar que en esta semana el rey Felipe VI viajó hacia La Rioja y Álava, en España, que forman parte también de sus actividades por los 10 años de su proclamación como rey, ¿eh? Fue recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Gonzalo Capelián, Sí. y también las altas autoridades de La Rioja, en España, recuerden, porque Claro. obviamente aquí hay una misma provincia con el mismo nombre. Estuvo recorriendo a pie las bodegas, que obviamente Mirá. el vino riojano Sí. destacado en el mundo. Inauguró también un monumento denominado Escultura del Centenario Somos Tiempo. Somos tiempo. Sí, muy importante, y dio un discurso en el evento donde destacó que La Rioja es una referencia de calidad, pero también de un saber hacer y saber esperar, significa encuentro, experiencia y amistad, ¿eh? Mira vos. Y a diferencia de lo que sucede con otras cosas de la vida, mejora con los años, ¿eh? Mira vos. Bueno, el vino. Está Como el bien. vino, una Está referencia al bien. vino, Qué bien que está, la verdad, muy bien, muy buena referencia. Muy esa. buena Sí, referencia, ¿eh? La verdad que sí. La verdad Así sí. que- Bueno, Gonzalo Capellán estuvo acá en Argentina, estuvo en el Centro Sí, Riojano sí, Español sí. de Buenos Aires, les mandamos un saludo, y también nos estuvieron saludando por el Día del Periodista hoy, así que Pedro Valenciaga y a todo el equipo de ahí, estuvo acá en Argentina, la verdad es que bien. Bien, bien, bien. Así que, Mili, Bueno. Lixa, ¿qué le parece si vamos con el top número 1? Vamos con el top número 1, por favor. Por supuesto, Mili, vamos a hablar de los Reyes de España. Pero Bien. antes vamos con un aviso radial, ¿eh? Muy bien. Porque se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. Colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben donde dice suscribirme. Ahí apretan y cuando Clic. dice suscripto, ya están suscritos, Ya ¿eh? está. Quédense tranquilos. Y también si pueden activar también la campanita para que les lleguen los programas completos, las secciones y las entrevistas, ¿eh? Así es. Si quieren volver a disfrutar del momento real, El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube. Por supuesto, Mili. Vamos a hablar ahora sí de los Reyes de España, que tuvieron una semana con grandes eventos, ¿eh? Por un lado, realizaron una visita a Brañosera, en Palencia, con ocasión de la conmemoración del 1200 aniversario de su fuero, que es considerado el primer municipio de España por su Carta Puebla, muy importante. Al llegar fueron recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y las altas autoridades de la Junta, con quienes iniciaron un recorrido por la sede del ayuntamiento. Obviamente, los Reyes de España recibieron un facsímil de fuero, que es una medalla conmemorativa y un pergamino, Sí. y también el rey Felipe VI estuvo dando un discurso, mira. donde destacó como un pueblo creativo, dinámico, audaz, de un pueblo vivo, la verdad que desde el año 824. 824, wow. Sí, bastantes años, Totalmente. pero siguen en pie, siguen realizando muchísimas tareas también de oportunidades, en temas de trabajo. Hace poquito habíamos estado en una conferencia. Estaba pensando, ¿no? Sí. Sí, y hemos, la verdad, conocido de primera mano lo que están realizando allí también en Castilla y León, ¿eh? Totalmente, sí, estuvimos, la verdad, conociendo más de lo que hacían y la verdad, un trabajo increíble, o sea, en todos los lugares de Castilla y León, el trabajo que hacen
también para el exterior, o sea, para las casas del exterior, pero también allí lo que hacen para traer también gente de diferentes lugares, justamente y trabajar allí en sus tierras, ¿eh? La verdad que es increíble, sí. Por supuesto. Es destacar totalmente. Sí, Mili Dipsa. Y así que le tengo también otra noticia, ¿eh? Porque esta semana los Reyes de España tuvieron un encuentro en La Palma, con una representación de los afectados por el volcán Tahoe Gate de diciembre del 2021. ¿Se acuerdan que aquí hemos seguido también esta, la verdad, noticia? También hemos destacado las veces que fueron los Reyes de España. Bueno, esta vez también se juntaron con los afectados, atendieron también a los medios en su visita. También están hablando de una nueva urbanización para continuar todos juntos, porque algunos, obviamente, ciudadanos tienen una queja de que se está tardando demasiado. Ah, mira. Es un tema que algunos lo están diciendo, lo han hablado también con los Reyes de España, así que bueno, eso fue lo que se estuvieron hablando y también estuvieron los Reyes de España recorriendo lo que fue la zona cero del avance de la lava. Bien. Muy importante. Sí, no, la verdad que sí, más que y aparte les tengo una noticia, cambiando un poquito de tema. Cambiemos el tema, damos vuelta a la página, sí, porque hace unos minutos finalizó el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife. Estuvieron el rey Felipe VI y la reina Leticia, el rey con su uniforme de verano de la Armada y la reina Leticia con un vestido blanco con flores bordadas en celeste de la firma Carolina Herrera, tacos bajos en blanco y cartera de mano en celeste. Así que blanco y celeste, una bandera argentina, por supuesto. Sí, totalmente, la verdad que qué lindo. Y Carolina Herrera, que es la firma creo que también que usa Leticia. Sí, muy elegida. En su top 3 está seguro. Sí, seguro. Así que bueno, la verdad, Bel, súper completo el día de hoy. Feliz Día del Periodista, Belén Dipsa. Gracias, Mili Dipsa. Igualmente feliz Día del Periodista, aunque también somos productoras, hacemos un montón de trabajo, pero... Hacemos un poco de todo. De todo. Somos licenciadas en gestión de medios de entretenimiento, lo que abarca diferentes áreas y entre ellos el periodismo. Así es. Así que bueno, y acá lo ejercemos Belén con la realeza, en mi parte con espectáculos. Y también co-conductora. Exactamente. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con este momento real, con todas las noticias de la realeza española. Ahora sí, amigos, si les parece, las 12 en punto, ¿eh? Qué puntuales que somos. Ahora sí, amigos, nos vamos a disponer a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo poniéndolo. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que no miente amor. En lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión, de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Hemos arrancado una versión muy conocida por todos, Corazón Partido, esta versión del gran Alejandro Sanz, este madrileño destacado en todo el mundo, Alejandro Sanz, junto a la brasilera Ivette Sangalo. ¿Escucharon bien? Brasil y España juntos. ¿Saben dónde se llevó a cabo este recital? En el Maracaná, en el Estadio Maracaná de fútbol. Así que excelente versión para arrancar esta segunda hora aquí en nuestro programa. Bueno, ahora sí, en el sol de nuestra España, edición federal, llega el momento de eventos de la colectividad hispano-argentina. Muy bien, bueno, vamos a empezar con nuestros amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que, atención, están festejando el Día de La Rioja y San Bernabé el próximo 29 de junio. Quedan algunas entradas, así que no se pierdan esta oportunidad para festejar con ellos. Pueden llamar al 11 32 92 54 16, repito, 11 32 92 54 16, sino a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Los pueden encontrar como Centro Riojano Español de Buenos Aires y ahí consultar. Repito, próximo 29 de junio al mediodía para poder festejar con ellos el Día de La Rioja y San Bernabé. Ahora nos vamos a otro evento el 12 de junio, atención, vuelvo a repetir, las chicas de Españolísimas, porque me preguntaban, ¿es entrada gratuita? ¿Es entrada? Sí, contanos. Es entrada libre y gratuita, Bien, bien. Van a poder disfrutar de Españolísimas y de la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, dirigidos por Andrea Mercedes Gallo, que también es parte de Españolísimas, junto a Marita Tuero, Así que este dúo y a las chicas de las Castañuelas que la rompen. ¿Cuándo? El próximo 12 de junio a las 19 horas. Entrada libre y gratuita en Avenida Callao 1540 en Capital Federal. Repito, Avenida Callao, 1540, Capital Federal, entrada libre y gratuita, 12 de junio, 19 horas. Una fiesta que me están preparando ellas ahí, increíble, en este ciclo de cultura. Como siempre, ya nos tienen acostumbrados las chicas. La verdad que sí, la verdad que sí. Muy bien, y ahora vamos a ir a una presentación de libro y conversatorio. Atención, porque se está presentando el libro que se llama Memoria de Aromas y Sabores, de la mano de nuestro querido Manuel Corralvide. Ah, muy bien, Manuel Corralvide. Bien, así es. Perfecto. Es Memoria, Cocina e Identidad, esta propuesta que están haciendo el próximo 18 de junio de 14 a 17 horas en lo que es el aula magna de la Universidad de Lanús. Así bien. Que la Universidad Nacional de Lanús, aula magna, edificio José Hernández, lo pueden ubicar directamente, van allí 18 de junio de 14 a 17 horas, no hay que sacar entradas, van directamente. Vamos a estar, vamos a estar, vamos a acompañarlo a Manuel, realmente. Así es, le mandamos un saludo también, que ahí vamos nos gusta mucho la comida, la cocina, bueno, así que sí. Manuel Corralvide es un excelente hombre de la gastronomía internacional y por supuesto vamos a estar presentes acompañándolo. ¿Qué así más? Es. Muy bien, y vamos a hablar ahora del Instituto de Historia de España, doctor Claudio Sánchez Albornoz, ¿sí? Porque están presentando, atención, una disertación del doctor José María Ridao, que es el cónsul. El cónsul general de España en la Argentina. Así es, así bien, que bien. Va a estar presentando ahí España árabe, España musulmana, historia e identidad entre Granada y Buenos Aires. Bien, una propuesta muy interesante, Así que lo organizan ahí varios institutos para que puedan disfrutar el próximo 12 de junio, jueves 12 de junio, a partir de las 18 horas en 25 de mayo 221, tercer piso, sala de lectura. Aquellos que quieran más información pueden escribir a ihespana@filo.uva.ar y también en Facebook los pueden encontrar como Instituto de Historia Hispana. Perfecto. Y ahora nos bien. vamos con los amigos de la Asociación Centro Partido de Carballiño. Lo que están preparando para el 29 de junio. Algo. Para el 29 de junio, sí. para el Día del Padre. Miren, les voy a empezar a comentar. Sí. Vamos a empezar con el Día del Padre, el domingo 15 de junio a las 13 horas. Sí. Porque están preparando el almuerzo y baile. Una fiesta, bueno, justamente, ¿no? Para celebrar a nuestros padres allí en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Obviamente tienen que sacar la entrada anticipada. Claro que sí. Sí, por favor, la entrada anticipada para ir a festejar con ellos al siguiente número, 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Allí María Silvana Reynoso los va a estar atendiendo para ir a festejar el Día del Padre. Excelente idea. La verdad que sí. Y también el 21 de junio, atención, porque están preparando una jornada, miren, de música, baile y juegos.
Juegos en cada mesa va a haber para compartir, va a haber baile, música de 15 a 18:30 horas. Y pueden reservar también al mismo número, al siguiente número que es 11 49 40 18 50, es con entrada anticipada, ¿sí? Y es por la tarde, es una especie de merienda con juegos, podemos decir. Muy buena idea. De 15 a 18:30 horas el 21 de junio. Excelente. Y después, ahora sí, que es la gran fiesta que está preparando la Asociación Centro Partido de Carballiño. Broche de oro para el mes de junio. Así es, domingo 29 de junio a las 13:30 horas, el Cocido Gallego 2025. Vuelvo a repetir, Asociación Centro Partido de Carballiño, Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Para más información y para reservar las entradas, al siguiente número, 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. María Silvana Reynoso allí los va a estar atendiendo para hacer su reserva. Excelente la propuesta de Carballiño, realmente allí en Vicente López, para destacarlo. Bueno, para ir cerrando ya este momento, quiero agradecer a la gente de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside el arquitecto Pablo Marnote Serraña, la invitación. Estuvimos el día jueves, justamente a la nochecita, a las 19:45, disfrutando de una gala especial con motivo del aniversario del nacimiento del gran Federico García Lorca, este gran poeta, pianista, musicólogo y flamenco. Y justamente desde España, desde Madrid, quien también lo tuvimos aquí en el programa, una charla exquisita también en el programa a través del aire de Radio del Pueblo y a través de ESNE+, en todas las redes sociales. Estuvimos charlando con Raúl Canosa, recordarán ustedes, Raúl Canosa, el pianista tan eximio madrileño que está en la Argentina, bueno, llevó adelante esta propuesta tan especial junto a Marina Silvana, la soprano, también después hubo una excelente propuesta de espectáculo flamenco con canciones de Lorca, algo muy especial, con Raúl Jiménez y Eugenio Romero en el cante, con Rodrigo González en Mediondo en guitarra y Vico Zapata y Zanubia Jatib en baile. Así que excelente la propuesta de Raúl Canosa, este gran pianista, y excelente la propuesta de FEDESPA. Les digo, lleno total. Y están preparando algo similar para más adelante. Ya les vamos a estar adelantando en algún momento qué se viene en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. Ahora sí, señoras y señores, hemos compartido para todos ustedes aquí en nuestro programa eventos de la colectividad hispano-argentina en el sol de nuestra España, que ahora sigue de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce, a la vicepresidencia Néstor Seijas y a toda la comisión directiva que integra la Federación a nivel nacional. Y a propósito de nuestra federación, saben ustedes de lo que es la formación y la invitación a todos ustedes del Grupo Castañuelas. Objetivo de integrar aprendizaje de este instrumento, así que una excelente propuesta para la cultura castellano-leonesa acá en el territorio argentino. Actividad que es gratuita, sin límites de edad. Los encuentros se realizan por Google Meet los días viernes, como en el día de ayer, a las 15 horas. Para información les doy un teléfono. Miércoles y jueves de 9 a 17 a este número, 4431 4121. Reitero, 4431 4121. Si llaman desde el interior, el prefijo 011. Recuerden, también hay un mail, correo electrónico, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Bien, hablo ahora del Centro Zamorano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque continuó el taller de teatro Raíces que se dicta en la institución los
viernes de 19 a 21, justamente allí en la calle Pasco 1358, allí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Interesados que pueden consultar, obviamente en las redes sociales también, sin inscripción previa, pueden presentarse mismo día y hora. Les doy un teléfono: 11 50 29 3470, y si no, se comunican también con el teléfono de la Secretaría del Zamorano, que es el 4306-4900. A propósito del Zamorano, recuerden que mañana, 8 de junio, a partir de la 1 de la tarde, se celebrará el 102º aniversario de la institución, 102 años. Les reitero un teléfono, no sé si hay ya tiempo, pero se los dejo a mano: 4306-4900. El mail: centrozamorano@gmail.com, para que lo tengan en cuenta. Bien, hablemos ahora también justamente a propósito del Zamorano, porque está realizando un concurso de cerámica de aves, plantas, animales y flores de la biosfera de Zamora, de nuestra madre patria, allí en Castilla y León. Bueno, inscripción, atención, del 25 al 27 de junio, bases y condiciones, mail centrozamorano@gmail.com. La exposición y la entrega de premios va a ser el 19 de octubre próximo, así que para que lo tengan en cuenta, una excelente propuesta. Otro tema, nos vamos ahora a la ciudad feliz, nos vamos a Mar del Plata, porque justamente el Centro Castilla León de esta ciudad cumple 75 años de historia, de identidad, de comunidad, y lo festeja con un festival artístico en el día de mañana a las 5 de la tarde, actuaciones del cuerpo de baile infantil, va a haber escuelas de tango, así que una muy buena propuesta, zarzuelas del Centro de Castilla y León, todo coordinado justamente también con entradas con cupo limitado. Y hay un teléfono de WhatsApp y un teléfono fijo. Les doy el fijo, 0223-493-9217. Reitero, 0223-493-9217, que el que esté por la costa atlántica disfrute mañana a partir de la hora 17 en Castilla León de Mar del Plata. Bien, otro tema, Centro Burgalés, el próximo 29 de junio va a festejar lo que tiene que ver las patronales de San Pedro y San Pablo, tan conocidas las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, un menú que va a consistir en una entrada de crepe de verdura con mozzarella, con plato principal, carne mechada con salsa de mi-glace, flan con dulce de leche y crema, con vinos, gaseosas, agua y brindis con champán. Todo esto para el próximo 29 de junio. Reservas, les doy este teléfono: 4433 1812. Reitero, 4433 1812, miércoles de 16 a 20 horas. Si no, manden un mail: centroburgales@yahoo.com.ar, centroburgales@yahoo.com.ar. Si no tomaron nota, no llaman al programa, que con todo gusto en forma privada le damos mayor información. Pero bueno, amigos, saben que el próximo 22 de junio a la 1 de la tarde, justamente, el Centro Salamanca festeja su 103º aniversario. Yo digo 103º, que es como se dice, 103 años de la institución. Estuvimos presentes cuando fue el centenario, una gran fiesta, y bueno, ahora siguen cumpliendo años y siguen disfrutando de grandes propuestas para la comunidad salmantina y para todos aquellos que son de la colectividad española y no española. Pero claro, hay una excelente propuesta del Salamanca, pero yo no voy a hablar más. Lo tengo en línea a su vicepresidente, que él me va a ampliar detalles de todo esto. Mi querido Lorenzo Lucas González, presidente del Salamanca. Muy buen mediodía, Óscar te saluda. ¿Cómo vamos? Buenos días, Oscar, y también para tu linda gente, y sobre todo para Milagro y Belén, que son tu mano derecha e izquierda, ¿no? Sí, señor. Tú lo has dicho, mano derecha y mano izquierda. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, Lorenzo, se vienen 103 años del Salamanca. Contanos un poquito y contales a la audiencia, por favor. Bueno, primero que nada, antes que me olvide, saludar a nuestros
paisanos de Castilla-León, primero a Mar de Plata por sus 75, Sí. a José, su presidente, Sí. y al Zamorano, a Alfredo, por sus 102 años, Sí. Que siempre es algo muy lindo cumplir años, ¿no? Ya lo creo. Y estas dos instituciones tan importantes están cumpliendo años, así que, bueno, muchas felicitaciones en nombre de los salmantinos y de Bueno. nuestro presidente Rubén Gomi, comisión, por supuesto, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta fiesta de los 103 años de la institución para el próximo domingo 22 de junio, querido Lorenzo. Bueno, vamos a celebrar, como yo digo, de celebrar la vida porque después de la pandemia es como que es una nueva vida, ¿no? Y sí, sí, Y llegar a 103 años es una etapa muy bonita para, ya cuando pasas los 100 es como que el techo ahí ya estaba, pero bueno, ahora ya estamos con 103 años, estamos muy felices, muy contentos, con mucho trabajo, tanto con nuestra diputación y nuestra autonomía, Sí. como también con nuestra Federación Castellana Leonesa, con Emilce Sí. y Néstor, que siempre nos apoyan. Bien. Trabajando con los talleres, hemos tenido 2 talleres hace una semana y 15 días sobre sombrero y abanico, algo muy precioso y muy autóctono nuestro, Sí, sí. sobre todo el sombrero. Sí. Y bueno, con mucha gente muy entusiasta, entre ellos estaban 2 hermosas hijas Bueno, que han podido disfrutar Sí. 2 seminarios más fantásticos con nuestra profesora Graciela Lafroce, nuestra encargada de Cultura del Salamanca, Sí. que siempre decimos, es un lujo para el Salamanca tenerla por su dedicación, por su trabajo y su pertenencia, ¿no? Claro, sí señor, exactamente. Es así lo que tú has dicho, totalmente de acuerdo, coincido contigo totalmente, Lorenzo. Y ahora, bueno, 103 años, ¿y qué están preparando? Contamos a la audiencia, por favor. Bueno, siempre para nosotros es un momento muy especial, como es para todas las entidades, porque siempre el socio, a veces los que están un poco más lejos, se acercan para estos eventos así especiales, y en el caso específico del 103 aniversario, más con más razón todavía. Sí. La institución está brillante, gracias a Dios estamos perfectos en salud, se trata trabajando a pleno, Sí. y vamos a hacer un hermoso evento con una paella como la hacemos nosotros, porque ese es otro detalle, nosotros solemos cocinar Sí. nuestras comidas, Sí. entonces eso Ocar te da un plus porque vos podés comprar algunos elementos más de muy buena calidad, Sí, señor. porque al no tener un costo de un tercero, estamos reduciendo los costos. Claro. Y eso nos permite hacer una paella maravillosa, como la hacemos al estilo salmantino, pero bueno, para el que tiene noción de lo que son las paellas, y acá se comen tan ricas paellas en Argentina que es un deleite, ¿no? Claro que sí, claro que Y sí. vamos a poner también 2 buenas empanadas de entrada, o sea, Bien. 2 empanadas grandes, no empanaditas, Empanadas criollas, bien, perfecto. empanadas criollas. Sí, señor. Y después, por supuesto, bien regado, con un buen postre, vamos a hacer el brindis, Bien. y todo eso hay que bajarlo, entonces vamos a bailar. ¿Y cómo hacemos? ¿Y con quién ¿Y cómo vamos a hacemos? bailar? Sí, ¿cómo hacemos para bailar? Con gente joven, como son los gavilanes de España y Margarita Tuero. Uy, qué bueno, los Gavilanes de España junto a Marita Tuero. Bueno, bien. Una cosa fantástica. Sí, señor. Porque yo tengo mi primera, nosotros vinimos en el 59 a la Argentina, Sí. a este maravilloso país, y en la zona del 60 y pico, yo con 14, 15 años, Sí. me llevaban la familia allá al centro lucense en Olivo, Sí. a ver a los Gavilanes de España, Sí. que los carnavales era una cosa maravillosa, con 5, 10 mil personas Sí. ahí en todos los jardines, los patios, una cosa maravillosa. Y todavía el saxofonista Sí. está vivo. Camilo. A veces nos ponemos a charlar
de cosas de hoy y de cosas de ayer, de hace 50 años, ¿no? Claro que sí, exactamente. Qué lindo, realmente. Así que, bueno, yo hasta el día viernes se pueden anotar la gente por el tema de las compras, ¿no? Viernes 20. Yo te había pasado un correo para que tú lo digas. Sí. Bien. Está, lo tengo acá, centrosalamanca@hotmail.com. Reitero, centrosalamanca@hotmail.com. Así que se tienen que manejar con la página y los correos. Bien. Y con eso directamente. Perfecto. Y las personas que no puedan por distintas razones, vienen, pagan y listo. Perfecto. Y si me permitís, lo vamos a decir a la audiencia. Aquellos que tengan interés, si tienen alguna inquietud, que nos llamen a nosotros al programa, que en forma privada, ya sea hoy sábado o durante la semana, nos llaman y le brindamos mayor información para que puedan concurrir y anotarse, inscribirse para el domingo 22. ¿Te parece bien la idea? Sí, perfecto. Le pasás mi correo privado, mi teléfono privado y ningún problema. Yo lo anoto y listo. Adelante, perfecto. Bueno, tengo otra pregunta para hacerte, aparte de la gran fiesta de los 103 años de la institución. El 14 de junio, hoy es 7, el próximo sábado 14 de junio, a las 6 de la tarde. 7. ¿Qué hay? Contanos un poquito. Bueno, nosotros como entidad española tenemos muchas cosas, como ha sido los 2 seminarios de abanico y sombrero, pero estamos viviendo en Argentina y somos ya una entidad a media, como digo yo. En realidad somos una entidad a 3/4, porque ya quedamos muy poquitos nativos y toda nuestra familia son argentinas, así que siempre en el Salamanca, tanto los programas que hacemos culturales, siempre se mezclan las dos cosas. Y Liliana Montiel, que es nuestra profesora del coral y del ensamble de Castañuela, también siempre mezcla las dos culturas, porque tenemos dos culturas maravillosas, y qué mejor que disfrutarla y tomar todo el abanico de cosas hermosas que tenemos de uno y otro lado. Claro, sí señor, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, el charango es un instrumento típico de nuestra cultura folclórica, y quién mejor que Carlos Giaco, que es un eximio ejecutante, y después Patricia Mónica Pereira nos va también a recitar poemas sobre toda la cultura del charango. Bien. Así que va a ser una tarde hermosísima ahí en nuestro centro cultural, en el primer piso, con entrada libre y gratuita, lo único que es a la gorra para que todos aportemos algo. Claro. Y tenemos un pequeño buffet de algunos sanguchitos, algunas empanadas, café, bueno, y alguna agua y gaseosa, ¿no? Excelente. Así que la vidriera del charango, señoras y señores, próximo sábado 14 de junio a las 18 horas, allí en Avenida Independencia 2540. Patricia Mónica Pereira va a estar recitando poemas referidos al charango. Disertante y músico actuante Carlos Giaco. Bueno, para disfrutarlo plenamente, algo autóctono, que eso es importantísimo, Lorenzo. Sí, totalmente. Nosotros siempre en nuestra vida vamos a estar trabajando con esas dos culturas, con la cultura española por nuestros orígenes, como fueron los 2 seminarios de sombreros y abanicos, y con la cultura argentina. Eso siempre en el Salamanca se respeta a rajatabla, porque es nuestra identidad. Claro que sí, me parece excelente. Me hace recordar lo del charango cuando lo presenté en la Misa Criollo, entre otros en la Misa Criolla, a Jaime Torres, un eximio charanguista, sin lugar a dudas. Un deleite con esa Misa Criolla, por Dios, de Ariel Ramírez, que le hicimos en el Salamanca, y que nos salió. Siempre la Misa Criolla tiene esa cosa de Ariel Ramírez, de su esencia, ¿no? Que fue algo grandioso como espectáculo. Y Liliana Montiel le ha encontrado ese sabor, que, o sea, cuando nosotros lo hacemos, a veces también lo hacemos con los amigos zamoranos. Bueno,
un espectáculo maravilloso. Perfecto, excelente. Mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, Edición Federal. Un gran abrazo a Rubén Gómez, presidente de la institución, y a toda la comisión directiva. Y bueno, nos estamos viendo próximamente, Lorenzo. Si Dios quiere, también, bueno, agradecer a nuestra presidenta Emilce y a Néstor Feija, nuestro vicepresidente castellano leonés, que siempre apoyan todas estas noticias y estos eventos culturales, porque de eso se trata, ¿no? Claro que sí. De que toda la autonomía tenga una movida cultural que se note, y eso el Salamanca siempre lo hacemos como para que estemos siempre presentes. Claro que sí, claro que sí. Lorenzo, te mando un abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Igualmente, un abrazo para vos, Oscar, y para las chicas, para Milagro y para Belén, y para toda tu linda audiencia del Sol de Nuestra España. Un abrazo grandote y que tengan buen día. Gracias, Lorenzo. Quedamos en línea privada, no me cortes. Lorenzo Lucas González, protagonista del día aquí en el Sol de Nuestra España. Y vamos con la música, señoras y señores. Disfrutamos ahora la música con Eliseo Parra, un verdadero, realmente un vanguardista en el arte musical, nacido en Valladolid, en Sardón de Duero. Eliseo Parra y esta versión de Van por el aire. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. 12:33 minutos en la hora en la Argentina, 17:33 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo actualizados ya de la hora 12 en Buenos Aires. 17 grados 2 décimas la temperatura actual en la metrópoli, 51 el porcentaje de la humedad, la presión 1018 hectopascales, viento del norte a 4 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Recordamos para mañana, domingo, mínima de 8, máxima de 16, para hoy una máxima de 17 grados. Quiero agradecer, son tantos los saluditos, Santiago Pichi, que está en la costa atlántica, gracias por el saludo por el Día del Periodista. Pedro Valenciaga, presidente del Centro Riojano Español. Gracias, Pedro, querido. Un gran abrazo también. Miguelito Martínez, colega y nuestro hombre que también está en el Sol de Nuestra España. Gracias también por el Día del Periodista. María Rosa de Fedespa también. Gracias también, claro que sí. Rodrigo de María Rosa Rodrigo, claro, de Fedespa, claro que sí. Orlando Lucchesi, el amigo Bigote también, gracias también. Santo Gastón Juan, de Arantey Villamarín, también, y aparte, obviamente, de la Federación Argentina de Colectividades por el Día del Periodista, gracias, querido también. Adriana Matucci, gracias, querido Adrián, el hijo del gran amigo Juan Carlos Matucci, periodista médico científico, gracias también. Carlos Alberto Rivadulla Campos también, de La Estrada, gracias también por los saludos, un gran abrazo. Juanjo Linares, te mando un gran abrazo, querido Juanjo Linares, que está también con sus programas de radio en sábados y domingos. Abrazo grande, querido Juanjo Barbosa y la familia. Un abrazo grande para mi querido amigo Carlos Ferré, presidente de Cangas del Narcea, también que estuvimos el domingo pasado en la gran fiesta del centenario, bellísima fiesta realmente, que tuvo Laya también, del Principado de Asturias. Hemos pasado un lindo momento, a Gastón, al vicepresidente de Cangas de Narcea también, a Emilio Fernández, un abrazo grande, querido Emilio, que sé que estás escuchando el programa, a Antonio, que compartimos la mesa. Bueno, realmente a todos, gracias, mil gracias. Estamos en este día del periodista. Él es periodista deportivo, claro que sí, pero lleva la esencia del periodismo nacional en sus venas, en su sangre, su ADN, y es Roberto La Rosa desde la costa atlántica. Hola, Robert, feliz día del periodista, aunque sos deportivo también, haces de todo. ¿Cómo estamos, amigo? Buen día, buen sábado, bienvenido al programa, Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos los periodistas, realmente un abrazo enorme para toda la gente que compone el staff del programa y para todos nuestros colegas. Una mañana, todavía es mediodía acá, un mediodía realmente muy lindo aquí en el Partido de la Costa. Estoy con
con mi amigo Marquito, que estoy para tomar un café aquí en Mar de Ajó. Hay algo de gente, se ve algo de gente por acá, pero un mediodía, vuelvo a repetir, unos 13 grados, pero está realmente muy lindo aquí el partido de la Costa. ¿Está por la calle Francisco de las Carreras, que es Mar de Ajó, o no? Estoy por la Costanera ahora, estamos por la Costanera pasando, ya hace un ratito que pasamos el muelle de Mar de Ajó para la gente que conoce, así que en un ratito ya voy a estar por ahí en pleno centro de Mar de Ajó, es la transición entre San Bernardo y Mar de Ajó, ¿no? Claro, un par de cuadras para un lado, un par de cuadras para el otro, ya está todo pegado a la costa atlántica, ¿no es cierto, Robert? Sí, está todo muy lindo. Y reiteramos lo que venimos diciendo, que mucha gente también de aquí del Partido de la Costa va a ir porque es totalmente gratuito. Hoy arrancó lo que significa la fiesta de la torta negra en General Lavalle, con muchos conjuntos. Recordemos, sábado y domingo es la fiesta, así que bueno, el abrazo enorme para Toucedo, para el intendente y para todos los que realmente ponen todo para que esta fiesta sea popular y aparte gratuita, ¿no? Claro que sí, y por supuesto los muchachos de la panadería del pueblo, que lleva el mismo nombre de esta radio, deben estar a full con las tortitas negras, por supuesto, Roberto. Sí, hay colas infernales. Te puedo asegurar que hay cola de 1 o 2 cuadras hoy para comprar torta negra. Bueno. Y también, bueno, el pan de campo, bueno, todas las especialidades que se realizan en estos lugares que son bastante camperos y que, bueno, que tienen la posibilidad de mucha gente que no vive en la ciudad llevarse el campo para un par de días, ¿no? Como era habitualmente antes, ¿no? Que el pan duraba un par de días, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y un par de días va a durar la alegría también porque le ganamos a Chile, la selección argentina, ahora vamos contra Colombia en el más monumental, en la cancha de River, creo que es así, ¿no es cierto, Robert? Sí, fundamentalmente decir que Argentina tiene un semillero de jugadores que van más allá de lo que significan los grandes, ¿no? Y que aún no jugando Messi como pasó en los 2 partidos anteriores de las eliminatorias, Argentina tiene un futuro asegurado en lo que significa una selección que gana, que me parece a mí que sobró el segundo tiempo, porque ni se despeinó el segundo tiempo. Exacto. Yo creo que guardó un poquito físicamente para lo que va a ser el martes, en el más monumental, a las 21, donde enfrente una selección de Colombia que necesita fundamentalmente ganar para intentar clasificar. Argentina ya ha clasificado, lleva 10 puntos de ventaja. Exacto. Y lo que vuelvo a reiterar, ¿te acordás que lo habíamos hablado acá en el programa? El gran tema de Brasil, ¿no? Sí, señor. Brasil se ha quedado sin jugadores crack, como dicen ellos. Los jugadores que tienen son buenos jugadores, pero nadie sale del molde de lo que significa. Ancelotti, que vino el italiano a la selección de Brasil, se ve con un dolor de cabeza porque se da cuenta que acá en los campos son distintos, te muerden por todos lados, y el otro día Brasil pudo sacar lastimosamente un empate frente a la selección de Ecuador, ¿no? Pero totalmente, no vamos a comparar el fútbol europeo con el fútbol sudamericano en el caso de Brasil. Aparte, escúchame, en lo de Argentina, mucha juventud en el partido, aprovechó para probar Scaloni, y hay buenos valores en el semillero, sin lugar, porque uno siempre piensa, hablaba de Di María, de Fido de María, hablaba de Messi, hablabas de Rodrigo de Paul, hablabas de... Claro, fíjate los Valerdi, los Nico Paz, hay una cantidad enorme de pibes que realmente juegan bien y que muchas veces Nico Paz es jugador del Real Madrid, jugó en el Como y estuvo jugando también en otros clubes, está a préstamo y parece que el Real Madrid tiene una repesca para llevarlo otra vez al equipo. Bueno, lo de Mastantuono, ¿no? Que ya casi es un hecho de que va a terminar en el Real Madrid, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda, le ganó de mano al PSG, como viene la mano, y el Real Madrid se lleva los galones, sin lugar a dudas, es así, Roberto. Bueno, Robert, escúchame, hay este fin de semana, obviamente, impasse del fútbol argentino en lo que es la primera, en la liga, porque está todo parado, ya se ha detenido. Mañana, por ejemplo, juega Nueva Chicago, qué lindo, juega Nueva Chicago, realmente un buen partido. Sí, hay equipos que andan bien, uno sabe que realmente Chicago y Chacarita, hay equipos Quilmes, hay equipos en el Nacional B que son equipos con tradición de primera, Arsenal, muchos equipos que realmente tienen esa posibilidad de estar jugando un torneo que es muy difícil, que es muy largo. El otro día Chacarita perdió frente al equipo de Gimnasia de Jujuy, el cual está puntero en la zona. Sí, señor. Bueno, y hay que ver qué va a pasar. Muchas veces pasa esto. No quería obviar en esta mañana, aún que ha pasado y que no lo podemos vivenciar por el programa del sábado,
realmente cuando yo te dije que Platense, cuando vos te bañás con agua fría, cuando vos comés salchichón, cuando vos te llevan a un hotel de 5 estrellas, te bañás bien, dormís bien, el gran esfuerzo que han hecho jugadores que son del fútbol de ascenso y son verdaderamente gran campeones, ¿no? Claro que sí, y hablando de grandes campeones, obviamente aspira a ser un gran campeón, pero pobre, le cuesta y se le complica a Franco Colapinto con la decisión de Alpine, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Sí, mira, se hablan tantas cosas en las redes, yo creo que se hablan tantas cosas de las redes, que sí, que no, que va a correr, que son 5 carreras, que no puede ser. Se ha generado algo con este chico que es realmente muy importante. Yo pienso que él no tiene que perder la esencia. Ahora sí, vamos a todo o nada. Esto es como cuando vas al casino y te dicen mer o plata o mer. Yo creo que él tiene que volver a ser él, tiene que volver a ser un tipo que le pase cerquita a los paredones, que vaya con todo, porque el auto realmente lo rompen todo. Claro. Y bueno, hay que salir de eso. Al chico lo han puesto en modo avión, ¿viste? Y el pibe no está bien en esa situación de no hablar con los medios. Vos fíjate que perdió frescura, perdió alegría. Es más, yo te digo... ¿Quién dice que en algún momento salga de Alpine y vaya a otro equipo realmente más importante? Claro, ¿no? Porque me parece que está desperdiciado el chico claro ahí. Que ¿no? sí. Vamos a ver a qué pasa con el Gran Premio de Canadá y el de Austria, y ahí la definición de Alpine. Así que, Robert, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Sí, un abrazo grande, Cacho, para todos. El gustazo siempre de estar con todos la gente de la colectividad. Y bueno, seguramente ya tendremos lo que va a ser Colapinto, lo que ya llega, porque va a estar llegando ya el Mundial de Clubes con la participación de los equipos argentinos. Sí, señor. Hay cosas realmente muy importantes. Y este desconcierto, ¿no? Porque saber qué medidas darán los River, los Boca, frente al Bayern Múnich, al Real Madrid, al Inter de Milán, qué sé yo, me da la impresión que ahí vamos a saber realmente un fútbol nuestro, que es muy competitivo, que es muy difícil, pero que es distinto frente a las grandes figuras del fútbol europeo y el fútbol mundial. Pero claro que sí, Robert. Abrazo grande, disfrutá ese café ahí por la costa atlántica en Mar de Ajó con tu amigo y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Te parece, Robert? Abrazo grande, Cacho, para todos, las chicas y todos los componentes, y un feliz día para todos. Chau, para chau. ti también, Gracias, querido amigo. Gracias. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Hacemos una pausa comercial y atención porque ya tenemos en línea en instantes a una invitada para la propuesta del día de hoy que tiene que ver con el Teatro Avenida. Pausa comercial, ya volvemos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño.
una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El sol de nuestra España para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Y llega un momento muy especial que lo habíamos anunciado en el comienzo del programa. Vamos a hablar de la Gran Vía de Mayo, de la Avenida de Mayo, pero especialmente de este gran teatro que es un ícono de la cultura argentina, iberoamericana, latinoamericana, que es el Teatro Avenida, allí en la Avenida de Mayo al 1200. ¿Saben por qué? Porque allí en el Teatro Avenida hay una excelente propuesta, como todas las que siempre llegan allí a este prestigioso teatro de nuestra colectividad española también, una alternativa que es más que interesante. Se llama Carmen, y justamente la tenemos en línea a una de las protagonistas, que es, le dicen la Terremoto. Y yo la presento con su nombre y apellido, Marisol Morales. Hola Marisol, Oscar te saluda. Buen mediodía, buen sábado, ¿cómo va? Hola Oscar, ¿cómo estás? Feliz sábado, espero que lo hayan empezado hermoso y que continúe así el día. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, Marisol, yo recién estaba haciendo una pequeña introducción. Bueno, Teatro Avenida, una excelente propuesta que viene de la mano de la producción de Jorge Mazzini y también de la Compañía de Arte Flamenco. Pero bueno, contanos un poquito sobre esta propuesta de Carmen versión flamenco, por favor. La verdad que yo estoy muy contenta por estar teniendo la posibilidad de protagonizar esta obra. Yo soy del interior, o sea, soy de San Juan, así que por ahí es muy difícil a una persona del interior de la Argentina, digamos, llegar a Buenos Aires, y la verdad que yo estoy súper contenta y súper agradecida con Jorge. Todo el elenco es magnífico, la calidad de personas y de profesionalismo que se maneja, la verdad que es impresionante. Sí. Me gustaría destacar también que mis compañeros que son protagonistas junto conmigo, que son Carlos Candi, el cual hace de Don José, y Vico Zapata, que hace de Escamillo, la verdad que me han súper apoyado y acompañado en todo este proceso. Claro que sí, claro que sí. Y aparte, Marisol, estoy observando un poquito lo que tiene que ver la conjugación entre lo que es el ballet clásico, lo mejor del arte flamenco, pero aparte estoy viendo orquesta en vivo, o sea, música en vivo, 160 cambios de vestuario, 40 artistas del excelente nivel sobre el escenario, 8 ambientaciones y además lo que es la pura expresión del flamenco que tanto amamos en nuestra colectividad española, Marisol, ¿eh? Sí, la verdad que esta es una propuesta muy linda porque generalmente la obra de Carmen se presenta en ópera, que es como está creada originalmente, pero al tener unos tintes tan del flamenco y obviamente que está creada y ambientada en España, sí. La verdad que esto de incluir el flamenco en toda la producción de la obra me parece una genialidad, porque no solamente, bueno, es lo que le contaba a Milagros antes, de que no solamente hay pistas que son originales, pero sí. que son solamente acústicas, digamos, solamente de músicos, sí. Sin la ópera, sino que hay piezas originales de los propios músicos, que dicho sea de paso lo quiero nombrar, a la cantadora que es Sol Roldán, sí. Roldán el apellido, y a Rodrigo González, que ellos están todo el tiempo ahí también en un palco,
y tienen interacción también con la obra. Claro que sí, claro. Y aparte, por lo que tengo entendido, al margen de la música original que tú nos estás comentando, Marisol, hay una combinación de lo que son los instrumentos musicales en vivo y la adaptación a los tiempos del al baile flamenco. Es así sobre el escenario, ¿no? Sí, sí, hay cuadros que son puramente flamencos, que la obra original no los incluye, por eso se dice también que esta es una adaptación de la obra, sí. Y que ahí es donde se involucran más los músicos, digamos, también porque ellos están ahí cantándonos, tocando la guitarra, la percu, el bajo. Sí. Perfecto, excelente. Así que, bueno, señoras y señores, tengan la propuesta ya a mano para este prestigioso Teatro Avenida que uno disfruta ahí en la Avenida de Mayo 1222, para que lo tengan en cuenta. Próximo 20 de junio, a las 20 horas, lo mismo que el 1 de agosto, 1 de agosto también el mismo horario, 20 de junio y 1 de agosto, hora 20. Y por lo que tengo entendido, las entradas es por Ticketed, en el link, ¿no es cierto?, que se pueden meter también del teatro, pero además pueden ir a adquirir las entradas directamente en boletería, martes a sábados de 13 a 19. Es así, ¿no es cierto, Marisol? Sí, es así, está correcta toda la información. Y celebrar los 150 años de un estreno de una obra, justamente, que llega a esta Carmen bien andaluza, sin lugar a dudas, es para todos los gustos realmente, Marisol, para compartirlo, Sí, la verdad que en las 2 funciones que ya han pasado nos ha ido excelente, ha estado a sala llena y la gente ha salido muy contenta de ver una propuesta diferente a la de la ópera, que incluye más baile y más actuación también. Así que la verdad que nos está yendo súper bien y se vienen cositas, parece, nuevas. Bien, perfecto, excelente. Bueno, antes de cerrar la charla con Marisol, le quiero mandar un saludo a nuestro querido Jorge Mazzini. Jorge, te mando un gran abrazo y adelante a seguir trabajando. A Juanita Maldonado, que está siempre en prensa también del teatro, a Adrián y a todo el equipo, y especialmente a mi querido Florencio Aldrey Iglesias, así que por eso. Mi estimada Marisol Morales, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y nos estamos viendo próximamente allí en el teatro para disfrutar de Carmen Flamenco, allí en el prestigioso Teatro Avenida. ¿Qué te parece la idea? Bueno, me parece excelente. Te espero a vos, a Milagros y a todo el público que quiera ir. Están totalmente invitados a vernos el próximo 20 de junio o el 1 de agosto, como vos ya dijiste, que estoy segura que van a salir encantados y lo van a poder súper disfrutar. Vamos a disfrutarlo, tú lo has dicho. Te mando un beso enorme y buen fin de semana. Quedamos en línea privada, no me cortes, Ok, gracias, igualmente. Gracias a vos. Marisol Morales, la Terremoto. Señoras y señores, para disfrutarlo, 20 de junio, 1 de agosto, a las 20 horas, Carmen Flamenco en el prestigioso Teatro Avenida. Ahora sí, seguimos de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, estamos allá preparando casi el final del programa, pero bueno, obviamente ya en este día del periodista queremos agradecer a tantos amigos que a lo largo y a lo ancho del territorio argentino se están comunicando con nosotros. 11 36 76 6100. Gracias a todos, amigos oyentes, que son amigos de tantos años, porque ya estamos cumpliendo los primeros 30 años del Sol de Nuestra España el próximo mes de octubre. Y bueno, y por supuesto, también todos como protagonistas también del día aquí en nuestra propuesta comunicacional. Así que por eso ya nos vamos preparando en instantes con Ernesto Arriaga. Ya estamos viendo de poder tenerlo. Así que hoy a veces complicadas las líneas, pero bueno, acá lo tenemos ya en nuestra propuesta de comunicación. En el aire, Arriaga, te estamos escuchando. Adelante, te escuchamos. Hola, Diprofio, ¿cómo estás? Muy bien. Bastante difícil. Sí, hoy complicadas las líneas realmente. Bueno, Arriaga, contanos un pantallazo cómo está la situación en estos momentos en las rutas del país y autopistas. Bueno, la ruta de Cañuelas, 205 se habilitó después del choque de 2 personas. Sí. Y fallecieron. Y la ruta 7 con otro choque en el kilómetro 294 ya está habilitada, con 4 heridos. Sí. Y la ruta 9, 2 choques más, kilómetro 194 entre Rosario, 2 choques más tremendos, con muchos heridos.
realmente una mañana muy difícil, amigo. Complicada, realmente. Sí, Muy sí, difícil. sí, sí, sí. Escúchame, la situación de Jujuy, ¿cómo está en estos momentos con este tren? ¿Ya está funcionando todo? Fue un milagro. Sí, sin lugar a dudas. Vos, yo te digo esto, cuando un auto o tren chocan, hay muertos y muchos y cientos de heridos. Claro, sí. Acá no hubo ni un herido, así que un tema de alegría. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Obviamente vamos a tratar próximamente aquí en el programa el tema de las rutas, porque ¿qué está pasando con las rutas en Argentina realmente? Esto hay que destacarlo, Arriaga, ¿eh? Y está complicado. Para un tema de charlar 10 minutos sí. y podríamos entrevistar a Vivian Perrone, sí, me parece que acaba de hacer un comunicado muy importante de las muertes que suceden. Sí. Y sería lindo cuando uno opina, siempre opina lo mismo. Pues que cuando no es una opinión, sino una realidad, la ruta está en mal estado. Claro, exactamente. Pero ¿hace cuánto que lo venimos diciendo hoy, profeta? Sí, ¿hace cuántos años? Sí, y vení. No, desde el principio de año estoy diciendo que las rutas están en mal estado. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora, si te parece bien, con tiempo, para el sábado que viene. Sí, señor. Sí, te consulta a Vivian Perrone, que es la madre del dolor, la insignia de todos los choques y demás. Y bueno, creo que ella lo va a poder manifestar, el comunicado que te mandé recién. Sí, señor, exactamente. Es un tema que se tiene que coordinar, sí. Porque si no vamos para atrás. Claro, pero más bien, ¿qué te parece? No es la ruta en sí, el transporte, el 84% del transporte del país es el camión y la ruta, y la gente. Sí, señor. No, esto no es una opinión, es una realidad. Es la realidad, bueno, exacto. Exactamente. En el país se ¿Te mueve todo. parece? El sábado yo le mando a tu excelente producción. Sí, señor. El teléfono de Vivian Perrone y lo charlamos el sábado que viene, temprano. Me parece más temprano, porque si no se choca con la pantalla chica. No, más bien. Temprano. Me parece perfecto y aparte darle la difusión necesaria, ¿no es cierto? No solamente en el programa a través del aire de la radio, sino en todas las redes sociales de esta circunstancia tan especial de charlar contigo y con Vivian también este tema y obviamente recordando y hablar de prevención también, que eso es muy importante, y tomar recaudos. Es lo que habla Vivian Perrone de prevención, no lamentarse. Y ella lo pasó mal por no prevenir. Claro. Y bueno, entonces estar y ver cómo se puede solucionar. No protestar, solucionar y proponer. Exactamente. Recuerdo cuando estuvimos en ese evento, que estuvo ella en su momento y se le entregó un reconocimiento a vos y a ella. A vos uno y a ella otro. Sí, señor, sí, señor. Así que por eso hay que hablar de prevención, también evitar estas tragedias que realmente enluta a todo el país, a toda la sociedad, y sin lugar a dudas también hay que destacarlo todo esto. Así que bueno, me parece perfecto, Arriaga, me parece perfecto. Ya, mira, te hago una pregunta porque obviamente ya están cerrando las BTV, así que hoy cierran a la 1, abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Sí, señor, abren el lunes, de 8 a 18, todas las plantas de provincia y capital, y patente 6 de junio. Perfecto, excelente, excelente. Arriaga, yo te voy liberando. Feliz día al periodista, por más que vos sos periodista de tránsito, pero tenés la esencia del periodismo en tu ADN, en tu sangre. No, así... primero, perdón, por favor. Sí. Primero fui periodista. Claro, por eso mismo, tu esencia es el periodismo. Después fui periodista de tránsito, por vialidad y los cursos que hice durante toda mi vida. Exactamente. Pero soy periodista. Tu especialización, esa es tu especialización, en lo que tienes que ver. Usted es locutor. Sí, yo soy locutor nacional. Después locutor nacional y después comercial. Primero fue locutor. O sea, y después empezó a decir, póngase el alfajor en la cancha. Sí, exactamente. Pero primero fue locutor. Locutor nacional matriculado y después también hemos hecho el periodismo también, pero uno es la esencia del locutor nacional, es cierto. Así que por eso... Primero fue locutor y después locutor profesional deportivo. Claro, exactamente. Así que por eso. Así que bueno, Arriaga querido, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Un abrazo, fium fium.
Un abrazo grande para vos y María. Fiun, Ernesto Arriaga. Arriaga, como siempre, con todo el tránsito del transporte argentino. Y bueno, para destacarlo. Bueno, Mili, vamos cerrando. Simplemente que hoy tendremos una máxima de 17 grados. Mañana mínima de 8, máxima de 16, con cielo parcialmente nublado. Nos vamos despidiendo lentamente, Mili. Vamos. Así es, nos vamos despidiendo. Y atención, vuelvo a repetir las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, El Sol de Nuestra España, el canal de YouTube de El Sol de Nuestra España para volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones. Suscribirse gratuitamente. Así, se pueden suscribir gratuitamente. Así que de a poco ahí vamos subiendo todo. Los calendarios de eventos que nos estaban preguntando, ya los van a estar viendo en las redes sociales. Vuelvo a repetir, son 2 por mes que subimos, así que invitamos a que nos envíen la información, las diferentes instituciones, los espectáculos. Exacto. Así que es para toda la colectividad hispano-argentina. Así que, bueno, me despido hasta el sábado que viene. Feliz Día del Periodista para todos los colegas. Así es, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con esta banda Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con esta versión de La Giralda. Así que nos reencontramos en este día, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, y a través de esta casa, Radio del Pueblo AM830. Gracias, Beto, la puesta en el aire. Gracias por todo, amigos. Que pasen buen fin de semana. Buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.